al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que ¿Qué aspectos intervienen en los resultados? ¿Cómo se los explica? ¿Interviene cómo enseña el docente, el equipamiento de la escuela, la cantidad de alumnos que tienen, los factores de origen? Analizar resultados de evaluación solo en términos cuantitativos, en términos de puntuaciones obtenidas por los estudiantes, de porcentaje de estudiantes que alcanzan un determinado nivel de desempeño, es, como dicen algunos, hay algún autor especialista en el tema que dice, eso tiene escaso o ningún valor educativo. Nosotros en las evaluaciones, en el proceso de aplicación de evaluaciones, también incorporamos la resolución de una serie de formularios que llamamos formularios complementarios o formularios de contexto. Estos formularios los responden tanto los estudiantes como los docentes y los directivos. ¿Qué nos permiten estas respuestas a estos formularios? Nos permiten identificar factores que comúnmente se agrupan en dos grandes categorías, la de factores escolares y factores extraescolares asociados al aprendizaje. Y solo si nosotros hacemos un análisis de los resultados de logro, de desempeño, atravesado con un análisis de estos factores, es que podemos estar dimensionando verdaderamente el alcance de los aprendizajes. Hay una cosa que es muy vista en las evaluaciones normalmente. En general, muchas veces ciertas escuelas de educación, de gestión privada, producen mejores resultados, numéricamente hablando, que las escuelas de gestión pública. Sin embargo, cuando vos atravesás esos resultados o tamizás esos resultados en función del nivel socioeconómico de los estudiantes, en función del nivel socioeconómico de la escuela, etcétera, etcétera, y entonces equiparás esos resultados a través de esos, digamos, filtros y demás, los resultados a veces no solo son similares, sino que a veces la escuela de gestión pública logra mejores desempeños que la escuela de gestión privada. Lo que te decía antes, el hecho o la capacidad de los chicos de provenir de un hogar donde tienen efectivamente condiciones materiales que le permiten estudiar, donde efectivamente tienen incentivos más frecuentes frente a la lectura, etcétera, etcétera, sin duda que produce mejores logros de aprendizaje que chicos que a lo mejor vienen de hogares donde estas dificultades son mayores. No es lo mismo un chico que llega a la escuela teniendo la posibilidad de disponer de un lugar en su casa para estudiar, de un chico que llega a la escuela no disponiendo de ese lugar porque vive en condiciones diferentes. ¿A dónde van las palabras que no se dijeron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las endijas buscando calor? ¿Qué fue necesario para poner en marcha este operativo nacional de evaluación? ¿Qué logística? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántos especialistas? ¿Cuántos docentes intervinieron? ¿En qué tiempos? Los resultados nos indican efectivamente cómo el docente enseña. Pero ante todo lo que nos indica es ¿qué aprenden los estudiantes? Antes que, obviamente, uno puede hacer una inferencia entre decir, bueno, si esto es lo que aprenden los estudiantes es porque el énfasis del docente está puesto en esto. Es una inferencia, por lo pronto, digamos que no del todo lógica, pero sí nos dan pistas sobre cómo los docentes enseñan. Lo que es fundamental, los resultados lo que nos dicen es qué cosas los chicos no aprenden, qué cosas los chicos no pueden hacer y que deberían poder hacer. Porque, cuidado, esto es importante señalarlo, las evaluaciones están construidas de manera consensuada con las 24 jurisdicciones del país, las evaluaciones comprenden los contenidos y capacidades previstas por los currículum educativos de las 24 jurisdicciones del país, comprenden lo que llamamos los núcleos de aprendizaje significativo, o que son los núcleos de aprendizaje que hacen al currículum nacional de alguna manera. De manera que no estamos preguntando
o indagando sobre aquellas cosas que no estaría prevista que los chicos pudieran aprender, sino sobre las que efectivamente los currículum proponen como aprender. Vos sabés igual que yo que de todos modos un currículum siempre tiene una dosis de utópico, si no, no sería tal. Ahora, entonces, lo significativo es que los resultados lo que nos permiten es poder decirle a los docentes no solo cuáles son esas cosas que los chicos no aprenden, sino poder también darle herramientas a los docentes para decirles cómo hacer que esas cosas que no aprenden puedan ser aprendidas. Es muy importante que destaquemos una cuestión fundamental respecto a las características de estas pruebas. Estas pruebas son pruebas estandarizadas de evaluación que tienen un alcance hacia las 4 áreas principales, a mí no me gusta llamarlas así, pero las 4 áreas básicas de conocimiento: la lengua, la matemática, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Pero como vos decías recién, y esto me parece muy importante señalarlo, estas evaluaciones tienen, por lo pronto, la gran condición que pueden ser aplicadas a un colectivo de casi 700.000 chicos, como lo vamos a aplicar este año, pero tienen las limitaciones lógicas de, primero, evaluar solo un dado tipo de aprendizajes del orden de lo cognitivo, es decir, no toda otra serie de aprendizajes. Y además evaluar esos aprendizajes en estas 4 áreas de conocimiento que te mencionaba recién. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Las evaluaciones que estamos aplicando no evalúan aprendizajes, suponte, provenientes del campo de lo artístico. Un ejemplo sencillo, esto no está evaluado, y aún dentro de lo cognitivo, pero tampoco evalúan otros aprendizajes de los chicos, como, por ejemplo, lo que hace a actitudes de convivencia, actitudes ciudadanas, actitudes democráticas. Para eso es que nosotros estamos pensando y diseñando otro tipo de evaluaciones. Y por último, algo que me parece significativo rescatar respecto al alcance de estas evaluaciones. Como te decía, son evaluaciones estandarizadas. Cuando uno evalúa de manera estandarizada, tiende a homogeneizar, de manera que la evaluación necesariamente y por definición pierde idiosincrasia, pierde el carácter idiosincrático. Nosotros estamos, por supuesto que con un proceso de selección de contenidos y de selección de ítems de prueba muy prudente y muy profuso, pero nosotros estamos evaluando a través del mismo cuestionario a un chico de una escuela de La Quiaca, a un chico de la escuela de Ushuaia y a un chico de una escuela del conurbano bonaerense. Digo, cuando sabemos que hay tradiciones, pautas culturales, pautas sociales que los hacen diferentes. Por eso siempre insisto yo, estas evaluaciones no tienen ni por asomo la intencionalidad de reemplazar a la evaluación del docente. Solo el docente es el que está en condiciones de evaluar en ese marco, en el marco que la escuela, que la comunidad y que el entorno local le da para evaluar. Es cada día una aventura, aprender a enseñar a aprender, reconocernos como necesarios, con derecho a crecer, para hacer crecer. El operativo de evaluación, y particularmente el de este año, demanda al Ministerio un esfuerzo importante, porque no es menor señalar que el operativo este año va a ser censal en el último año de la secundaria, es decir, vamos a estar evaluando a casi 410.000, en realidad no evaluando a ellos, sino aplicándoles la evaluación a casi 410.000 chicos del último año de la secundaria, el quinto o el sexto, dependiendo la jurisdicción y dependiendo la modalidad. A eso le sumamos una evaluación muestral en tercer año de secundaria y una evaluación muestral en 2 niveles de la primaria, también el tercer grado y el sexto grado, que hace, como creo que ya lo dije antes, que 700.000 chicos más o menos estén participando de esta evaluación. Insume, por supuesto, una inversión que está en el orden de los 35 millones de pesos, pero insume también mucho esfuerzo de trabajo y mucho tiempo. Por eso algo que es fundamental señalar es que nosotros estamos avanzando hacia un proceso de trianualización de las evaluaciones. Las evaluaciones, como te decía antes, cuando empezaron en el año 93, empezaron siendo anuales. Entre otras cosas, y es importante volver a señalarlo, porque tenían otra expectativa, tenían otro norte.
cuando la gestión del licenciado Firmus, la evaluación deja de ser anual para ser bianual. Y hoy nosotros damos un paso más y la hacemos trianual en consonancia con lo que son los parámetros internacionales. La prueba PISA, por ejemplo, que algunos rescatan como una prueba casi, te diría, insignia, a pesar de que algunos podemos tener algún reparo frente a tal calificativo, pero la prueba PISA es una prueba trianual. ¿Por qué? Porque se entiende que es el tiempo necesario para qué. Primero, para que podamos ver alguna evolución de resultados, pero fundamentalmente es el tiempo necesario para un buen análisis de resultados, para una buena producción de información sobre esos resultados y para poder llegar a las escuelas con información relevante. Nosotros este año, en marzo, llegamos a las escuelas, después de mucho tiempo que no se hacía, llegamos a las escuelas con recomendaciones metodológicas para el aprendizaje. Recomendaciones metodológicas para el aprendizaje que hicimos en base a los resultados del operativo de evaluación del año 2007-2008. Nos llevó mucho tiempo procesar los resultados, analizar los resultados. Tal vez, es cierto, más de lo que hubiéramos querido y vamos a ser más eficaces con los tiempos ahora. Pero nadie puede esperar que en el inmediato y breve tiempo uno pueda hacer un análisis de resultados suficientemente profuso como para producir información de calidad. Nos vemos cerca de los resultados con gusto. Nosotros tenemos la presunción de que para mediados del año próximo, para el mes de julio del año próximo, podamos estar teniendo por lo menos un primer avance de resultados. De todos modos, vamos a ser muy cuidadosos en dar a difundir los resultados cuando los resultados estén suficientemente consistidos, suficientemente consolidados. Porque a veces, y esto lo sabés mejor vos que yo, a veces la prensa tiene alguna premura en estas cosas y nosotros a veces reaccionamos respondiendo a esa premura. Pero la verdad es que cuando los resultados se dan mal, y no digo dan mal, sino se dan mal, se informan mal, se comunican mal, el daño que se hace es mucho mayor que lo que después puedas aportar. Nosotros igual tenemos confianza que para mediados del año próximo podemos estar efectivamente presentando un primer informe de resultados a la opinión pública. Bueno, nos vamos. Será interesante, por supuesto, conocer los resultados, pero sobre todo porque van a producir transformaciones en el sistema educativo. Gracias, hasta la próxima semana.